Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Estamos cerrando la semana. Hoy ya es viernes 12 de abril. Si va a salir en algún momento, sintonícenos por la radio también. En Radio Visión Honduras, 90.1 Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 90.3 en la cálida Choluteca. Y gracias por estar con nosotros. Un tema muy importante. Preocupa la elevada cifra de jóvenes hondureños que no estudian y tampoco trabajan. Tengo distinguidos invitados, conocedores para abordar el tema. Saludo a la licenciada Carla Ruiz, es la gerente general de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Licenciada, buenos días. Buenos días, un gusto compartir esta mañana con ustedes, son invitados. Muchas gracias. Don Horacio Lobo es el subdirector del Instituto Nacional de Estadísticas, que recientemente ha levantado una encuesta y revela unos datos muy preocupantes para todos nosotros los hondureños en cuanto a que muchos jóvenes no estudian ni trabajan. Licenciado. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con estos colegas. El profesor Juan Humansor es el coordinador del programa de investigación en economía y finanzas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Licenciado Humansor. Buenos días, un placer estar con ustedes esta mañana. Y está el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, exministro y actualmente rector de la Universidad José Cecilio del Valle, que tuvo un importante evento ayer. Bienvenido, Julio. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, a mis compañeras y compañeros en el panel. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana de viernes. Sí, cuénteme, licenciado Lobo, esa encuesta que han hecho ustedes sobre jóvenes que no estudian y trabajan, resultados. Bueno, la verdad. ¿Y dónde fue la encuesta? ¿Cuál fue la muestra? Okay. A ver, el dato que se ha presentado es un dato que sale de las encuestas permanentes de hogares que hacemos nosotros todos los años. Es una encuesta de la misma encuesta de donde sale la tasa de desempleo, la tasa de subocupación, la misma tasa de pobreza. Es la encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples, que justamente por eso se llama así. Medimos varios indicadores, entre ellos la situación del trabajo infantil, la situación de la niñez en mercado laboral y también de los jóvenes, entendiendo por jóvenes población de 12 a 30 años, y es de donde sale este dato, sí, preocupante. Siempre ha sido preocupante el dato de los jóvenes en estas edades que ni estudian ni trabajan, porque es una edad productiva, es decir, donde los jóvenes, en todo caso, si no están estudiando, deberían de estar trabajando, y ha arrojado generalmente siempre la preocupante cifra de un 25%, y lo que vimos en la encuesta de junio del 2023 es que sube a un 30%, rondando ya casi el millón de jóvenes. La muestra está distribuida en todo el país. Vamos a los 18 departamentos cuando es posible por el presupuesto. Son 7.200 hogares los que visitamos por trimestre, y hacemos preguntas de acceso al mercado laboral a toda la población a partir de los 5 años, y eso nos permite tener cifras de trabajo infantil, trabajo juvenil y obviamente los indicadores de mercado laboral. Sí. Licenciada Carla, comentario. Sí, en efecto es preocupante. Tenemos ese bono demográfico, nos tiene con una población joven a nivel nacional que definitivamente se requieren oportunidades. Hay que tener claridad que el tejido empresarial en Honduras pues no siempre permite las oportunidades de vinculación al mercado laboral por situaciones multifactoriales, ¿verdad? Entre algunas de ellas el tema de los resultados que estamos obteniendo del sector público de educación, en el cual se requiere cerrar esa brecha de competencia para que ellos puedan tener oportunidades de vincularse al mercado laboral. Y de igual forma en que en estos últimos años también, afortunadamente, sí se ha sumado el tema de una oportunidad de ver esa oportunidad de lo que es que ellos puedan generar ingresos a través de los programas de emprendimiento, en vista que la dinámica del número de empresas con oportunidades de empleo pues no se da en sintonía. Entonces el emprendimiento sin lugar a dudas ha venido a ser una puerta también de oportunidad para que ellos puedan incorporarse. Sin embargo, pues en el transcurso de la mañana podemos conversar sobre esas oportunidades, cómo buscarlas, qué actores están trabajando y cómo podemos continuar trabajando con el sector educativo público de nuestro país para cada vez más trabajar esas currículas y actualizarlas para garantizar que estos chicos que están egresando a los centros educativos puedan realmente tener oportunidades o buscarse también oportunidades para emplearse ellos mismos. Licenciado Humansor, que usted coordina el programa de investigación de economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué datos tienen ustedes? Bien, la verdad lo que nosotros encontramos es una evolución de
del desempleo, la tasa de desempleo en estos últimos años, en el cual alegremente ha disminuido. Pero lo que hemos encontrado es datos interesantes a nivel regional. O sea, el desempleo es diferente si lo analizamos por diferentes regiones. Entonces, eso es lo que más nos ha llamado la atención a nosotros, porque encontramos, por ejemplo, que en la región oriente del país tenemos un desempleo, según nuestros datos, por encima incluso del desempleo del INE, de casi el 8%. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, el occidente, tenemos un desempleo muy bajo, por debajo incluso a nivel nacional, antes de pandemia. Entonces está muy interesante, porque entonces lo que tenemos que hacer es focalizar entonces los estudios, las políticas de empleo en nuestro país a nivel regional, porque no es lo mismo el problema del mercado laboral en el norte que en el occidente, que en el sur. Entonces es muy interesante. Este panorama regional sí nos llama mucho la atención, en realidad. Licenciado Raudal. Sí, bueno, mira, yo quisiera destacar dos cosas acá. Una, el trabajo que continúa haciendo el INE después de tantos años. A mí me tocó comenzar y ser testigo del nacimiento del INE allá por 1990, bueno, 2001 creo que fue, 2001 fue. Y es interesante cómo este instituto, aún con poco presupuesto, porque hay que reconocer que en mucha medida el Instituto Nacional de Estadística depende fundamentalmente de lo que la cooperación internacional puede dar. Ha habido en general muy poco compromiso de parte de las administraciones para fortalecer el sistema estadístico nacional, y esto es muy duro porque no ayuda a que se tomen buenas medidas de política, Raúl. O sea, con buena información se pueden tomar buenas medidas. Ya lo dijo el licenciado Mansor. Yo leí el día de ayer el estudio que realizó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, específicamente el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas, y esto que acaba de mencionar Juan es muy importante. Tratar de deslindar el trabajo de investigación de manera territorial. Y es bien interesante porque el país, y eso lo manifiesta el estudio, el país muestra que durante la pandemia, y eso es muy evidente, ¿verdad? Pero creo que lo importante es que se dan las cifras. Durante la pandemia el desempleo creció tremendamente, ¿no? Prácticamente se duplicó la cantidad de personas que pasaron de tener un empleo pues, relativamente estable a tener números de empleo precario tremendo, ¿verdad? Nunca pensé yo que pudiéramos llegar a cifras de arriba del 70% del desempleo en la población con problemas de empleo en el país, ¿verdad? O sea, sumando el desempleo abierto más los subempleos. Esto fue tremendo, y lo que muestra el estudio es que este desempleo o esta población con problemas de empleo ha disminuido. O sea, que hay una recuperación del país luego de la pandemia. Lo que sucede es que es una recuperación diferenciada, y en eso hace mucho hincapié el estudio. Como bien decía Juan, en el oriente se muestra mayor problemas de desempleo y de subempleo, y en el occidente, por el contrario, se muestra una mejor recuperación. Entonces creo que esto le da mucha luz a las autoridades para saber cómo proceder, para focalizar territorialmente las políticas públicas que pueden hacer para combatir esta problemática. Ahora, esto no significa que el problema se está resolviendo, ni mucho menos, ¿verdad? En general no hemos llegado todavía a las cifras que se tenían antes de la pandemia, que ya eran malas. Es decir, antes de la pandemia teníamos una población con problemas de empleo arriba del 40%, ¿no? Y esto es muy duro, nos muestra como uno de los países con mayores problemas de empleo en toda la región de Latinoamérica, y por supuesto explica el por qué tanta gente se quiere ir de Honduras, ¿verdad? Y gente de todos los estratos, porque la problemática es bien común en todos los estratos, pero especialmente
entre la juventud, ¿verdad? La juventud es la que se ha visto más descorazonada, que siente que en el país no hay un futuro claro, y por eso, al observar algunas experiencias cercanas, probablemente, deciden irse del... Claro, si tú vives, Raúl, en la colonia en la colonia Brisa de Olancho, por ejemplo, o en algún barrio marginal de aquí de Tegucigalpa, y tú ves que tu vecino se fue a los Estados Unidos hace 5 años y que en su casa ya pusieron piso de mármol o de granito, ¿verdad? Y techo, y ya le pusieron techo, y que ya tienen televisor inteligente, ¿no? Smart TV, y que sus hijos, que antes estaban en una escuelita pública, ahora los tienen en el San Miguel o en el San Francisco. Entonces, esa persona dice, pucha, se fue para allá, para California, y su vida ha cambiado, la vida de su familia ha cambiado, yo quiero hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, esa terrible situación que se ha venido repitiendo durante los últimos 20 años acá en el país, es la que tenemos que tratar de combatir, ¿verdad? Y tratar de forjar esperanza en la gente. Tratar de hacer entender a la gente que en el país puede haber un futuro, pero que ese futuro se construye con medidas que permitan que la inversión sea de calidad, que los empresarios se sientan en libertad, o cualquier persona que quiera emprender un negocio se sienta en libertad y sienta que puede ganar si pone un negocio. No estoy hablando de grandes negocios, estoy hablando de pequeños negocios, porque al final la economía del país se construye, y la economía de todos los países, incluyendo los Estados Unidos o en Alemania, la pequeña y la mediana empresa son las que forjan la economía de esos países. Entonces, es fundamental que por zonas, entendiendo la problemática por regiones en el país, que es lo que pregonaba el Plan de Nación, que tratamos de echar a andar entre 2010 y 2014, eso facilita mucho que las políticas públicas puedan ser más efectivas. Y cierro con esto, Raúl, para eso es importante tener buena información. Y yo estaba hablando ahorita con Horacio, y me comentaba que el INE está en este momento muy ocupado en una gran cantidad de trabajos que son claves. Uno, fíjate, el censo agrícola del país, que no se levanta desde 1993, y tenemos 31 años de no tener un censo agrícola. Pasó el huracán Mitch, cambió el mapa de la productividad en Honduras, porque el desastre natural que provocó el huracán hizo que cambiara todo en el país, en la geografía, y no hemos levantado un nuevo censo. Horacio me dice, ya estamos cerca de tener un nuevo censo agrícola, y eso es una gran cosa. El censo de población y vivienda, que no se levanta desde el 2013, se está levantando y está a punto de terminarse ya. La encuesta de ingresos y gastos, que no se levanta desde 1998 y que debe de levantarse por lo menos cada 10 años, ya vamos a tener una nueva encuesta de ingresos y gastos. Esa información, que es tan importante para tomar decisiones buenas, creo que es muy esperanzador. Es lo que nos está diciendo el día de hoy Horacio, ¿verdad? Que el INE está trabajando fuertemente para que esas cuestiones sean una realidad, y es muy bueno, y vale la pena felicitar al INE por eso. El porcentaje de error de esa encuesta, más detalles, ¿cuántos hondureños somos? ¿10 millones? Pues de acuerdo a las proyecciones andaremos ya por los 10 millones, sí. Y 1 millón de jóvenes no trabaja. ¿Qué edad? ¿Comprende qué edad? 12 a 30 años. De 12 a 30 años. La población, a ver, esto viene de la creación. El INE empezó a generar estos tabulados de trabajo juvenil a raíz de la creación del INJ. Cuando se crea el Instituto Nacional de la Juventud, nosotros como INE vimos la necesidad de publicar datos para esta población también. Ya veníamos publicando los de trabajo infantil, los datos de trabajo infantil, que es una población de 5 a 17, que se considera población menor de edad, se viene publicando desde el 2001, prácticamente desde la creación del INE. Venimos publicando datos de trabajo infantil. Con la creación del INJ, pues decimos, bueno, habría que sacar también un conjunto de tabulados que prácticamente son los mismos tabulados que se hacen para trabajo infantil, solo que ampliando la población de 12 a 30. Y desde que estamos sacando estos tabulados, que no es de ahorita, o sea, eso también hay que aclararlo. Julio, el licenciado Raudales dice 20 años, y cuidado más, porque hace 20 años es cuando uno empieza a tener estadísticas más o menos a la mano y confiables, pero el problema no es de 20 años, capaz sí es de hace mucho tiempo más atrás. O sea, el tema del trabajo infantil, el tema de los ninis,
probablemente viene desde mucho antes y lo preocupante es que es un dato que no disminuye. Por ejemplo, que siempre haya entre 350.000 y 400.000 niños y niñas trabajando, y la mayoría, si no todos, sin remuneración, porque lo que hacen es trabajar con familiares. Eso es un problema no reciente. O sea, el hecho de que los hogares recurran a la mano de obra infantil es un tema casi que ya cultural, tradicional, histórico en Honduras. Pues entonces, con la creación del INJ nosotros empezamos a sacar estos tabulados, y lo que llamó fuertemente la atención es justamente esa alta tasa de ninis, de los jóvenes que ni trabajan ni estudian, porque uno pensaría justamente, como decía al inicio, que en estas edades, que están en edad productiva, estén o estudiando o trabajando. Y entonces ese indicador se ha venido calculando ya desde hace un buen tiempo. ¿Me sentí sí. muy de acuerdo con Julio? Sí, de las cosas que se han venido haciendo, como Julio bien mencionaba, en efecto, yo creo que es sumamente importante el análisis regional que usted mencionaba, porque el trabajo que se hizo en la Secretaría de Educación, Julio, no sé si tú recuerdas, tuviste que haberte vinculando en las mesas de trabajo, cuando se empezaron a cambiar los bachilleratos técnicos profesionales, los BTP, específicamente con las necesidades de formación por regiones en el país, y nacen ahí algunos bachilleratos totalmente diferenciados al bachillerato en Ciencias y Letras que tuvimos por muchos años, que era perito mercantil o bachiller en Ciencias y Letras nos graduábamos, pero ya los bachilleratos mutaron y era por necesidades específicas por región, empiezan a haber algunos elementos diferenciadores en ese sentido, porque son basados en las necesidades reales. Sin embargo, como bueno, hay algunas cosas que están por hacer, porque si pudiese yo poner un ejemplo que vivimos nosotros acá en la zona centro, en la zona rural, de repente un bachillerato técnico en computación, pero que el centro educativo pues no tiene un área de cómputo, ¿verdad? Entonces definitivamente se están graduando con ese título, pero no han tenido la experiencia en el tema de ofimática, y es una brecha que hay que cerrar. Entonces tenemos algunas limitaciones todavía. Y como bien mencionaba Julio también y ustedes, el tema del emprendimiento por articulaciones que se ha hecho con los gobiernos locales, con otros actores públicos y privados, y también la cooperación en diferentes regiones, donde han privilegiado algunas regiones específicamente para empezar a trabajar en identificar a los jóvenes, en lo que es el proceso de sensibilización, el proceso de formación. Sin embargo, don Raúl, seguimos teniendo la situación que el tema del capital de riesgo, pues no hay para el tema de los emprendedores, ¿verdad? Entonces se queda la iniciativa en la identificación, sensibilización, formación, pero el capital de riesgo que se necesita para realmente emprender, romper ese paradigma de la necesidad de fondos para esta población que puede emprender, tiene las capacidades, pero no hay los recursos para que puedan tener sus iniciativas de negocio, y lo más importante, el acompañamiento. Licenciado Mansor. Julio mencionaba algo interesante, muy importante, que es la confianza. Hicimos un estudio que lo presentamos hace un par de semanas, que el índice de confianza del consumidor ha aumentado. Recuerdo que cuando vimos nosotros, cuando estábamos sentados y vimos las primeras salidas, dijimos, está aumentando la confianza, revisamos y la verdad está aumentando la confianza de los consumidores. Esto es un indicador muy importante, porque cuando ahora complementamos nosotros con los datos, con las cifras laborales, sí, vemos que está cayendo un poco el desempleo. Obviamente no es lo que queremos, pero la reinserción de los miembros del hogar que estaban desempleados en el 2022, de 2020-2021, 2022, cae. Sin embargo, para 2023 vuelve a crecer. O sea, los miembros del hogar desempleados están recuperando. En este año en porcentajes más altos en comparación con los años anteriores su empleo. Además, se les preguntó si ellos tenían algún emprendimiento. Solamente el 16% de los hogares dijeron que sí tienen emprendimiento. Sin embargo, yo creo que producto de esta confianza se les pregunta a los que dijeron que no, ¿ustedes quisieran tener un emprendimiento? Sí, más de la mitad de los hogares dicen que quieren tener un emprendimiento, y lo que quieren, la principal motivación de ellos es que lo que tenemos miedo es a quedar desempleados, y también la pobreza. Entonces, en la medida, es un indicador muy bueno, porque si lo vemos igual, a nivel territorial, también la confianza también es diferenciada según por las mismas situaciones laborales y socioeconómicas dentro del país, es diferente, pues.
O sea, y pegan los datos, las regiones donde hay mayor reinserción, donde hay menor desempleo, tienen mayores confianza, mayor de confianza. Y ahora, si vemos la confianza, que también lo mencionaba Julio, de los jóvenes, este indicador, este índice de confianza del consumidor también decía que los jóvenes tienen mayor confianza que la población más adulta. Entonces esto también es muy interesante porque en la medida de que los jóvenes sienten que confían en el entorno económico, en el entorno político, pues entonces ellos van a ir como que tal vez no decayendo, o sea, no alimentando los desalentados, ¿verdad? Entonces, porque eso también da miedo. O sea, un joven se desalienta más rápido. Pero lo bueno es que el joven tiene mayor confianza, según nuestros estudios. Entonces, eso de la verdad es un panorama muy interesante. Sí, en la gráfica podemos ver cómo baja esta reinserción, pero vuelve como que incluso a niveles de 2021. Entonces, esto también nos indica por qué entonces los jóvenes, por qué entonces los hogares están como recuperando. También hay un dato interesante en la confianza que tienen en el entorno político. O sea, se hizo la consulta en los últimos 3 años, en 2021 le preguntamos para 2022, ¿cuál es su confianza? ¿Qué piensa de cómo se va a mover esto? Más del 60%, si mal no recuerdo, dijeron que no tenían confianza. En el 2022 le preguntamos otra vez a los jefes de hogar, ¿qué piensan del entorno político para el 2023? Esta confianza aumentó. O sea, esta desconfianza disminuyó, podemos decirlo. Sin embargo, para 2023, les volvimos diciembre, noviembre, les preguntamos, para 2024, ¿qué piensa usted del entorno político? Esto viene otra vez. No aumentó la desconfianza. Para este año? Sí, para este año. No aumentó la desconfianza a niveles de 2021, pero sí bajó. Según en comparación con 2022. Entonces, es muy importante también la percepción que tienen los hogares en su entorno. En su entorno. Por eso es que también es muy importante este índice de confianza del consumidor, porque si no consumimos, pues no, la economía no se desarrolla. Entonces, igual, para consumir necesitamos ingresos, y para ingresos necesitamos un empleo. Sin embargo, yo mencionaba ayer cuando estábamos en el evento, pero no solo hablar de un empleo, sino que un empleo digno. O sea, un empleo, o sea, que el empleo, o sea, está bien, vamos a reducir de 6.4, 6.9 a 5 antes de pandemia. Sin embargo, el 95% de los ocupados ahora vamos entonces a aumentar la subocupación. Los empleados con problemas de empleo. No, la idea no es esa, pues. O sea, no es, bueno, tapemos este bache, pero estamos haciendo más grande el otro bache. Porque otro problema que tenemos, o sea, básicamente, problemas de desempleo como tal, teóricamente en Honduras no tenemos prácticamente. El problema que tenemos es un problema de subempleo. O sea, cada vez está siendo mayor. Y decía Julio, estamos en 40. Ahora estamos arriba de 50 y no hemos bajado de arriba de 50 el porcentaje de empleados que tienen problemas de desempleo. Yo lo enseño en mis aulas de clases. O sea, la idea no es hablar, sí, bajemos el 6 al 5, pero cuando por el otro lado no se está tratando de darle mejores condiciones laborales a los empleados. O sea, sí tengo un trabajo, pero porque tengo miedo a quedar desempleado, acepto lo que me den. Entonces, eso es lo que necesitamos atacar, ¿verdad? Y hay cifras, lo que decía Julio, hay cifras, o sea, tenemos datos, INE, nosotros como universidad tenemos datos para poder sentarnos y ver qué es lo que se puede hacer. Julio, ¿a qué están expuestos los jóvenes que no trabajan y estudian? A irse al crimen organizado, ¿verdad? Y eso está muy conectado entonces con los temas de seguridad del país. Y está muy claro, ¿verdad? Siempre se ha visto acá en el país que cuando aumenta la población que ni trabaja ni estudia, también aumenta la cantidad de homicidios. El momento más fuerte se vio entre el año 2010 y el año 2013, en donde Honduras prácticamente se convirtió en el país más violento del mundo, y eso coincidía en muchos casos con la problemática que estaba diciendo Juan en este momento. El problema de Honduras no es tanto el desempleo abierto, Raúl, y eso siempre es bueno aclarárselo a la gente porque muchas personas no lo entienden. Una vez yo recuerdo que fui a la universidad hace muchos años ya, bueno, antes de que existiera el IES,
yo era parte del gobierno, estaba en el Ministerio de la Presidencia y estábamos hablando de la estrategia de reducción de la pobreza, ¿te acordás? Y entonces a la gente de la universidad les presenté que la tasa de desempleo de Honduras era del 5% y la gente casi me agarra pedrada, ¿verdad? ¿Cómo vas a creer que la tasa de desempleo abierto de Honduras es del 5%? ¿Verdad? Mientras que en Estados Unidos es del 7, ¿verdad? A veces, del 8, ¿verdad? Entonces, claro, porque muchas veces no se comprende exactamente el concepto, ¿verdad? En Honduras el desempleo abierto es bajo porque aquí en Honduras no tenemos un seguro de desempleo como si lo hay en Europa y en los Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando vos te quedas sin trabajo, Raúl, te vas al gobierno y el gobierno te da un cheque semanal. Aquí eso no sucede. Entonces aquí la gente que se queda sin trabajo, la gente que no puede darse el lujo de quedarse sin trabajo porque entonces no come. Entonces, ¿qué hace? Se va a buscarse la vida como de lugar, a vender escobillas para brisas del carro, ¿verdad? En la calle, a chapear solares, ¿verdad? Y entonces ese es el grave problema de Honduras, el problema del subempleo, que como bien se establece en la encuesta de hogares, puede ser subempleo visible o puede ser invisible. Esto es, puede deberse a que no trabaja suficientes horas a la semana, o puede deberse a que tu trabajo, aunque lo hagas toda la semana, no te da un ingreso lo suficientemente, el ingreso mínimo para poder vivir con tus requerimientos básicos en el hogar. Ese es el grave problema. Y eso es lo que en Honduras es, repito, arriba del 50%. Nos lleva casi a que la mitad de la población que está ocupada, no tiene los ingresos adecuados para poder sobrevivir en el país. Entonces, eso se conecta mucho con el hecho de que si no tenés los requerimientos, te la buscas por otro lado, ya sea asaltando gente o ya sea participando en actividades como pandillas que hacen extorsión, ¿verdad? Etcétera. Entonces, pasamos de un problema netamente económico, Raúl, a un problema de convivencia, a un problema social, ¿verdad? En donde en los barrios marginales, acá en las ciudades, prácticamente viven en una cárcel, ¿verdad? La gente. Hay muchas personas que se quejan por el estado de sitio en que estamos, que ya tenemos pues casi un año y medio de estar en estado de sitio, pero quizás vale la pena recordar, Raúl, que los barrios marginales en Tegucigalpa y en San Pedro Sula han vivido toda la vida en estado de sitio, ¿verdad? Porque si no son los militares los que lo tienen en estado de sitio o los policías, son las pandillas, ¿verdad? Entonces, eso es una situación terrible que se da debido a que los jóvenes, sobre todo, no tienen una esperanza, no tienen forma de poder asirse a la vida de manera adecuada, de estudiar y de formarse y capacitarse para un futuro. Y tampoco tienen una forma adecuada de poder ganarse la vida si es que tienen que trabajar, ¿verdad? Entonces, ese grave problema social que se da de violencia, de falta de convivencia, y que no solo se da en las ciudades, también y sobre todo, y es bien importante decirlo, se da en las áreas rurales, ¿verdad? Nosotros acá en Tegucigalpa muchas veces vivimos ajenos a la terrible realidad que se vive en las áreas rurales en este país, ¿no? Pero si ya vivir en un barrio marginal, en San Pedro Sula, en La Ceiba, en Choluteca o aquí en Tegucigalpa es un infierno, créeme que vivir en una aldea en donde a veces no tenés, pero ni para lo mínimo para comer en el día, es mucho peor, ¿verdad? Entonces es una cosa terrible, muy desesperanzadora. Y creo que es algo en lo que los políticos, la gente que tiene interés por su trabajo de cambiar el nivel de vida de los hondureños, debe comprometerse, ¿no? ¿Qué me dice de que la encuesta revela que la mayoría de jóvenes que ni trabajan ni estudian son mujeres? Sí, y esto es algo que también se ha venido observando, digamos, históricamente. Es estructural. Y sobre todo en el área rural. Sí. Todavía las tasas Sí, en el área rural pueden llegar a ser hasta más del 50%, porque en este caso, cuando uno observa por rangos de edad, se da cuenta fácilmente uno de que
Estos jóvenes es como que terminan la primaria y no todos pasan a la secundaria, y una vez que terminan la secundaria es como que hasta ahí nomás. Y en el caso de los hombres, mayormente la opción que tienen es empezar a trabajar, y en el caso de las mujeres es, si no empiezo a trabajar, es hacer familia y me voy al hogar. Entonces, cuando uno lo empieza a ver por rangos de edad, no solamente el grueso de 12 a 30 años, sobre todo cuando uno los mira a partir de los 19, que es cuando deberían de estar terminando la secundaria, uno mira que estas cifras ya empiezan a subir, y todavía más en el caso de las mujeres y todavía más en el caso del área rural. Entonces, este es un fenómeno que afecta mayormente el área rural y a las mujeres. Me gustaría tomar dos cosas que mencionaron tanto Juan como Julio, y creo que es importante, como decía Julio, aclarar a la gente, a la audiencia, para que quede claro, porque a nosotros como INE siempre se nos critica cuando sacamos un dato y se malinterpreta. Yo siempre pongo de ejemplo cuando me pregunta tal vez algún periodista, ¿cuál es el problema de empleo? ¿O cuántas personas tienen problema de empleo en el país? Y nosotros, bueno, si a mí me preguntan así, y yo entendiendo que lo que me están preguntando es personas con algún problema de empleo, son casi 2 millones de personas. Claro, yo en mi mente estoy sumando desocupados, subocupados, ninis, todo el conjunto de personas que tienen algún tipo de problema de empleo. Pero el titular es, el INE dice que hay 2 millones de desocupados. O sea, y entonces siempre es bueno aclarar, y nosotros estamos saliendo mucho a aclarar ahora, que por ejemplo, no tener trabajo y estar desocupado no es lo mismo, ¿ya? Entonces cuando hablamos de que hay 1 millón de ninis, claro, no tienen trabajo, pero lo preocupante es, y aquí tomo lo otro que mencionaban ellos, es, Julio usó la palabra descorazonados, si no me equivoco, y Juan habló de desalentados. Ahora la OIT les llama disponibles no buscadores. Son personas que están disponibles para tomar un empleo, quieren, están con todo el deseo, pero no están buscando. Sí. Y aquí lo importante es para que entender que para una persona considerarse desocupada es que tiene que estar no solamente deseando, sino además buscando. ¿Cuál es lo problemático de estos desalentados? Que no están buscando. ¿Pero por qué? Porque creen que no van a encontrar. Entonces, cuando uno empieza a ver que incluso a esto que se le llamaba en algún momento tasa de desempleo oculta, o sea, allá por los 80, cuando se hablaba de... En los 90 eran descorazonados, yo así lo aprendí como descorazonado. Estaba el desempleo abierto y el desempleo oculto. ¿Cuál era el oculto? Esos que quisieran trabajar pero no están buscando. Entonces es como... ¿Pero por qué ¿Y ahora cómo se les llama? Si eran descorazonados... Desalentados se les llamó. Y los vamos a buscar. Ahora son buscadores, no, disponibles, no buscadores. Entonces, cada vez hay más indicadores porque en algún momento, incluso la misma OIT pensaban que la preocupación debería ser la desocupación. Las personas que no están ocupadas desean trabajar y están buscando. Pero cuando uno empieza a hacer minería de datos, se empieza a dar cuenta de que incluso entre los ocupados hay problemas. Como decía Juan, no basta con conseguirle un empleo. Eso es, él decía tapar un bache para abrir otro. Sí. Yo siempre digo es cambiarle la etiqueta a la persona. Sí. Dejar de ser desocupado para convertirte en subocupado. Eso te saca del problema, ¿ok? Te saca de un problema, pero realmente te mete en otro, porque, ok, sí, tenés un empleo, pero ese empleo a mí no me da para vivir bien. No, en realidad no te saca del problema. Sí, o sea, te cambia el nombre. Ayer pasamos una noticia que mucha gente está renunciando a las maquilas porque dice que no pueden cubrir sus necesidades. Estaban subocupados. Pero se queda sin empleo. Entonces, ahí la pregunta es, licenciado Valladares, ¿esa persona estaba desocupada? No, pero no estaba contenta con su puesto de trabajo, estaba subocupada y quería algo mejor. Entonces, eso también es un problema de empleo. Cuando yo empiezo a sumar, llego a casi 2 millones. Juan decía, la subocupación entre visible o invisible, es decir, insuficiencia de tiempo de trabajo, insuficiencia de ingreso, siempre históricamente estaba arriba del 40. En los casos de crisis, como la recién pasada, llega más del 50. Él mencionó el 50, pero no dijo qué significa ese 50. Es la mitad de los ocupados. Sí, ese 50% es la mitad de las personas ocupadas, las que supuestamente no deberían de tener problemas porque tienen un empleo. Correcto. Pero la mitad está subocupada, es decir, no está contenta con su puesto de trabajo. Entonces, los políticos en general, sobre todo en campaña, hablan de generación de empleo, como si el problema fuera el desempleo. Pero, ¿y qué hacemos con los que teniendo un empleo están mal? ¿O qué hacemos con los ninis? ¿Cuál es el problema de los ninis? Que también es otra aclaración que salimos a hacer recientemente. Porque dicen, 1 millón de jóvenes están desocupados.
El problema es que la mayoría de esos ninis ni siquiera están buscando trabajo. Sí, lo vivimos. Entonces, el problema es que no están buscando trabajo. Eso significa que están desalentados, que creen que de nada sirve. Entonces, siempre aclaramos, no tener trabajo y estar desocupado no es lo mismo. Estos jóvenes, lo peor es que creen que aunque busquen no los van a contratar. Entonces, eso le traslada a la economía, al mercado, una presión de generar empleo. Entonces, claro, 1 millón de ninis no significa que están desocupados, porque para que estén desocupados, ellos tienen que estar activamente buscando. Lo triste es cuando te dicen, no, ¿y para qué buscar? Pero ahí tenemos imágenes. Le escuché decir que ustedes lo viven y también el comentario claro que de las mujeres, de que son la mayoría. No, totalmente. Bueno, desde la parte estructural que Julio mencionaba, yo creo que tampoco podemos desconocer y quienes tuvimos la oportunidad de vincular al mercado laboral un porcentaje de población también, seguimos a la espera de poder analizar el tema de la propuesta de la derogación del empleo por hora. Porque quierase o no, si bien es cierto, la problemática que teníamos desde el sector privado no era la ley en sí, sino que el tema del monitoreo y seguimiento a través de la Secretaría de Trabajo para el cumplimiento de lo que era la efectividad de la ley. Pero sí, en efecto, nosotros sí vivimos, Cámara de Comercio de Tegucigalpa, más allá del tema de políticas públicas que le corresponde al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, sí tenemos una plataforma con el acompañamiento de la OIT, de hecho. Para nosotros no es una bolsa de empleo, es una unidad integral de servicios de intermediación laboral, en la cual justamente hemos tomado en cuenta las aristas que ustedes mencionaban, porque son de 2 dimensiones. En el tema de los buscadores de empleo, son justamente aquellas personas que realmente desean vincularse al mercado laboral o encontrar una oportunidad para un programa. Es identificarlos, es entrevistarlos, es evaluarlos, es cerrar su brecha de competencia de manera presencial o virtual, porque enhorabuena, después del 2020, si bien es cierto tuvimos una crisis, no podemos desconocer que la virtualidad llegó para quedarse y ya el tema de formación virtual pues está incorporada. No siempre se puede con algunas poblaciones en condición de vulnerabilidad por el tema de acceso, ¿verdad?, a la conectividad, pero ya poco a poco se están dando pasos y se logró romper ese paradigma para que ellos puedan participar en plataformas de formación virtual como es la plataforma de Moodle. La plataforma promuevete.ccit.hn de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa es una plataforma que permite a los jóvenes poder accesar y que esté en esa base de datos, pero construir su hoja de vida de acuerdo a las características que las empresas están necesitando para evaluar su hoja de vida. Hacer un proceso de evaluación psicométrica que me permita a mí como joven poder identificar cuáles son mis fortalezas, pero también cuáles son mis oportunidades de mejora. Y al identificar las oportunidades de mejora, entra un servicio gratuito de capacitación a través de una plataforma o presenciales para cerrar esa brecha de competencia, y más allá de hacer una fila a una empresa o imprimir CVs y ir a dejarlos a las empresas, los CVs están en una plataforma a disposición de las empresas para que ellos puedan tanto publicar sus plazas vacantes de manera gratuita, puedan buscar a los candidatos, puedan decirnos en qué necesitan que los capacitemos para que las empresas puedan venir a las instalaciones de nuestra organización, entrevistarlos y poder llenar esas plazas que están vacantes. Sin embargo, también tenemos claridad, algunos elementos que ustedes mencionaban anteriormente con el tema del empleo digno, ¿verdad? Hay algunas corresponsabilidades para la cual estamos trabajando con la OIT y otros cooperantes en el tema de lo que es conducta empresarial responsable, deberes y derechos del empleador, todo el tema de lo que es identificación y prevención de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, para poder, el tejido empresarial de Honduras nos tiene con un porcentaje de empresas de micro y pequeñas empresas. Esas empresas no tienen un departamento de recursos humanos, no tienen un oficial de reclutamiento y selección. Por tal razón, esta plataforma les permite convertirse en un brazo técnico para hacer procesos formales de reclutamiento y selección, para que todos aquellos buscadores de empleo estén ahí, pero también tengan oportunidades gratuitas para formarse de acuerdo a las competencias que las empresas están exigiendo. Es por eso que nosotros también, hace 2 semanas inauguramos un laboratorio de cómputo, porque don Raúl, compañero, definitivamente nosotros lo vivimos, que en cuanto a las necesidades de colaboradores de nivel operativo en las empresas, el tema de la ofimática es sumamente importante cerrar esa brecha. El tema de ortografía, redacción, son competencias que se necesitan, y más allá de eso, creo que es bien importante, y muchos estudios ustedes lo pudieron haber visto ya, de todas estas investigaciones que se hacen a nivel mundial y en América Latina, y Honduras no es la excepción, el tema de estar trabajando nuevamente en lo que son las competencias blandas, competencias que tienen que construirse en el hogar. Estamos invirtiendo, la academia está invirtiendo
las organizaciones gremiales y empresariales, las empresas, estamos invirtiendo en lo que es formar en competencias blandas, es retomar toda aquella necesidad de que los jóvenes sean responsables, disciplinados, puntuales, que tengan iniciativa, el tema de la inteligencia emocional, la resiliencia, las habilidades de comunicación, cuidar la imagen personal, que todo eso pues esperamos que se construya en casa, en su proceso de formación de personalidad y demás, pero que estamos retomando y como les digo, los estudios pues en toda América Latina está ocurriendo lo mismo, ¿verdad? Que estamos invirtiendo en competencias blandas y son las que se están privilegiando para después llevar a las competencias técnicas dentro de las empresas. Voy a hacer una pausa, luego el licenciado Humansor ha traído una presentación, la vamos a ver para que los panelistas la comenten también. Ya volvemos. Bien, continuamos. Licenciado Humansor, la presentación que trajo para que nos vaya explicando y los compañeros de panel puedan comentar. Listo, vamos a ver. La verdad, son unos resultados súper interesantes, ya incluso los mencioné. Si quiere pasemos el siguiente, el mapa. Mapa, sí. Ahí está interesante porque usted puede ver, en la zona oriental tenemos un desempleo, o sea, por encima, o sea, un 8% prácticamente. Entonces eso es muy interesante y podemos compararlos. Básicamente, centro, o sea, aquí sí, estamos prácticamente en el mismo nivel a nivel nacional. Sin embargo, Occidente, yo lo que hice ayer fue ver los dos, Oriente y Occidente, cuáles las grandes diferencias que hay. Si vemos el siguiente, ahora la más baja. El siguiente ahora es la reinserción, que ese también es interesante. O sea, cuántos están como que reincorporándose a su trabajo también, igual. Hay grandes diferencias entre estas dos. Las demás regiones son, hay incluso reinserciones bastante interesantes, bastante moderadas. Miremos el siguiente gráfico. Este también que quería mencionarlo cuando ustedes estaban hablando, la cuenta propia, el autoempleo. El 22%, el INE a junio tenía que el 30% de la categoría ocupacional estaban en cuenta propia. En nuestro estudio tenemos que es un 22%. Pero otra vez, súper interesante verlo de forma regional. Occidente es donde más cuenta propia hay. O sea, ¿qué es lo que está haciendo que el desempleo disminuya en esta zona? O sea, viendo los datos, que como esta reinserción, ellos están entonces emprendiendo. O sea, el autoempleo. Sin embargo, aquí entra un tema súper interesante y muy sensible, que es la informalidad. Eso sí. También ya sería que meternos en otros temas bastante difíciles. El siguiente, también esta otra variable que también nos llamó la atención, nosotros le llamamos la persistencia en el desempleo. O sea, son las personas que tienen más de 6 meses de estar buscando trabajo. Esto ¿qué nos dice? En el 2021, pues obviamente todavía no había una reactivación al 100%, entonces había casi el 60% de personas, de jefes de hogar que decían, en mi casa tengo a uno o tengo a dos que tienen más de 6 meses trabajando, buscando trabajo, perdón. En el 2022 baja, mostramos una recuperación, tal vez el boom de la reactivación, entonces baja. Sin embargo, en el 2023 eso viene otra vez para arriba. Estamos llegando otra vez a la barrera del 50% de hogares que dicen, tengo un miembro con más de 6 meses buscando trabajo. Esto, lo que hemos estado hablando, esto me anima o me levanta los desalentados. Entonces esto también hay que ponerle bastante ojo. Y traje algunas, la siguiente. La principal fuente de ingreso. ¿Qué es lo que me dice? La principal fuente de ingreso, igual, ayer me preguntaban, ¿verdad que la principal fuente de ingreso es las remesas? No, eso no, y por mucho no. O sea, la principal fuente de ingreso todavía sigue siendo un centro hospitalario. O sea, trabajo con un patrón y él me paga. Y cómo nos paga y todo esto, ya es lo que hemos estado hablando. Sin embargo, aquí estamos entonces en una región centro-occidente que estamos hablando de Comayagua, una parte de Santa Bárbara, toda esta parte en el centro-occidente del país es la región donde mayor dependencia tienen de las remesas. O sea, el 10% de los hogares dijeron que su fuente principal de ingresos son las remesas. Un 10%, eso es bastante, a nivel nacional es un 6%, es una cifra que ha venido agarrando fuerza.
¿ya? Venido agarrando fuerza, sin embargo sigue manteniéndose en la tercera fuente de ingreso, negocio propio, es la segunda, sueldo salario, negocio propio y la remesa. Sin embargo, las remesas han venido tomando fuerza en los años y posicionándose en una tercera principal fuente de ingreso en los hogares, en la familia. Ojo, las remesas ayudan mucho a la economía hondureña, pero también ya hay la idea que hay mucho haragán por eso. Que no es la idea, eso es teoría. Eso de los niños. Eso es teoría. Los ingresos no laborales desincentivan la participación laboral. Trabajo. Si yo recibo dinero sin trabajar, entonces ¿para qué trabajo? Eso es pura teoría de la economía laboral, es decir, los ingresos, y no solamente las remesas, por eso es que ahora a las transferencias de los gobiernos, los famosos bonos, se les llama transferencias condicionadas, porque ya no te doy dinero solo porque existís, sino que te doy dinero a cambio de que tus hijos estén vacunados, te doy dinero a cambio de que tus hijos vayan a la escuela, porque como te estoy inyectando fondos, te estoy inyectando dinero a tu hogar, necesito que me des algo a cambio, porque si te lo doy sin que hagas nada, entonces mucha gente se dedica a vivir de eso. Y eso está comprobadísimo. Deberían de sugerencia, no sé si ya lo hicieron, en la próxima encuesta del INE, meter eso. ¿Cuánta gente vive sin trabajar solo de remesa? Se puede hacer, seguramente. Es una cuestión de cruce, de procesamiento. Sí, con lo que está, ¿Cuántas personas con lo que hay? Analizar por separado los hogares que reciben remesas y ver si los indicadores laborales son mayores. Hay un montón de políticos que nunca trabajan. Yo conozco dos que nunca han trabajado. Ahí se la llevan suave. Entonces me dicen, es que otros amigos suyos la llevan suave, me dicen, ellos no tienen presiones. Y esos que reciben remesas también, pues. Ahí te los encontré en los cafetines el miércoles a las 3 de la tarde. O jugando golf. Jugando golf o leyendo, se la tiran suave. Aquí me dice don Omar García, buenos días, estimados panelistas. Como socialdemócrata digo que el problema es el modelo económico. No sirve porque el mismo hace una presión sobre el sistema educativo para formar empleos. Mientras el sistema educativo siga formando solo empleados, tendremos los niveles de desocupación preocupantes de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Es importante introducir en el sistema educativo de primaria y secundaria, como antiguamente se conocía, las clases de emprendurismo y cooperativismo. Solo así el país podría salir adelante con un enfoque de desarrollo económico y no sigamos persiguiendo el crecimiento económico que solo beneficia a unas pocas industrias. A los jóvenes se les debe formar en el centro educativos, escoger entre ser empleado, empleador y autoempleado, cómo emprender, detectar necesidades y establecer soluciones económicas, sociales en sus localidades. No podemos seguir formando a personas que van a ir exclusivamente a trabajar para otros. Debemos de ampliar el mercado interno de Honduras. Solo así se podrá solventar esto a la par del desarrollo de políticas de apoyo real a la MIPYME. Bueno, tiene razón el licenciado García en lo que dice. Es importante que el sistema educativo se reinvente, ¿no? y que trate de dar un mayor empuje a los temas de emprendedurismo, que es clave esto, ¿verdad? Entre más emprendedurismo haya, mejor entiende el estudiante que por sí mismo puede llegar a tener el ingreso suficiente, pero esto también requiere de políticas que sean amigables con el emprendedurismo, ¿no? Cuando para poner una empresa a usted ponen todas las trabas del mundo, es bien difícil que esa empresa vaya a florecer. Yo tengo un amigo que quiso poner una empresa, una embotelladora de agua, y sacó un préstamo. Cometió la locura de sacar un préstamo en un banco, y cuando le dieron el permiso para que pudiera operar, ya el banco le había comido con los intereses ya le había comido toda la inversión. Pero entonces es bien difícil, si no tenés un entorno amigable para que haya verdadero emprendedurismo, va a ser muy complicado que la gente quiera hacerlo. Más bien la gente se va a desalentar más rápidamente, ¿verdad? Pero sí es un tema que me parece importante resaltar, que el sistema educativo tiene mucho que ver con esto. Creo que Juan o Horacio, no recuerdo quién de los dos lo dijo hace poco, pero una cuestión que es bien dura también en el tema de la economía laboral es justamente el hecho de que el sistema educativo no ayuda, ¿no? No solamente por lo que mencionaba Omar García, sino por el hecho de que la misma cobertura educativa es muy baja en el país. O sea, hasta sexto grado, es decir, hasta el segundo ciclo de educación básica, tenés una cobertura
Antes de la pandemia decíamos que era arriba del 90%, creo que ahora ha bajado bastante, ¿verdad? Porque ayer me sorprendí a alguien con unos datos que yo no sabía, y tal vez ustedes me ayuden a aclararlo, porque todavía tengo mis dudas, pero me decían que la escolaridad del país ha caído, que estamos en 5 años nuevamente. Yo decía, estamos arriba de 7 años. No, me dice, la escolaridad cae, bueno, por la pandemia puede ser que haya caído, ¿verdad? Pero no estoy tan seguro. Pero vuelvo otra vez al tema de la cobertura neta en educación, fíjate. Hasta sexto grado, es decir, hasta el segundo ciclo de educación básica, tenés una cobertura relativamente alta. Pero una vez que salís de sexto grado, en tu pueblo, en tu municipio, en tu aldea, no tenés una opción. Se acabaron las opciones. Entonces la cobertura cae aparatosamente de 90%, ponerle, en 92. A 70%. Sí. Y luego cuando salís del noveno grado, en tu aldea, en tu municipio, tampoco tenés la opción del bachillerato, que mencionaba aquí Carla. Son muy pocas las opciones. De hecho, una cosa que es increíble y que se da desde que yo estaba muy joven, recuerdo, porque yo trabajaba en un colegio privado hace muchos años, hace ya más de casi 40 años, daba clases de matemáticas en un colegio aquí en la capital. Y recuerdo que en ese tiempo ya la oferta de colegios para hacer el bachillerato, para hacer el diversificado que llamaban antes, era mucho mayor la de los privados que la de los públicos. Sí. Prácticamente no habían colegios públicos, eran muy pocos. El Central, qué sé yo, para de contar, el Jesús Aguilar Paz, el Higuera solo llegaban hasta el tercer curso en ese tiempo. Y más o menos seguimos con la misma dinámica, ¿verdad? Entonces hay muy poca oferta de diversificado o de nivel medio, ¿verdad? Hay muy poca oferta. Eso hace que la cobertura de educación media, o sea, de gente que se gradúe de bachiller, Raúl, de muchachos entre los 15 y los 18 años que están en el colegio, cae al 40%. Y luego, no digamos la universidad, ¿verdad? Las universidades, las 21 universidades del país, Raúl, apenas cubren el 18%. Ya es una población privilegiada. Honduras tiene la población universitaria más baja de todo Centroamérica. Nicaragua está por arriba de nosotros. No digamos Guatemala, El Salvador y Costa Rica, ¿verdad? Entonces, eso es muy duro porque, a diferencia de lo que muchas personas que no entienden el tema dicen, la educación sí es un factor de movilidad social en el país, Raúl. Si vos estudiaste en la universidad, tus probabilidades de ser pobres, y eso hicimos hace muchos años, yo no sé si estuvo Horacio involucrado en eso, pero hace como 15 años estuvimos metidos en un trabajo con el Banco Mundial en donde hicimos unos modelos probabilísticos y te decía que la probabilidad de graduarse de secundaria, no de universidad, de graduarte de secundaria y de ser pobre era apenas 2%, mientras que la probabilidad de que el jefe de familia solo saque sexto grado y sea pobre era del 78%. Es decir, la educación sí es un factor de movilidad social en Honduras, a diferencia, por ejemplo, de Uruguay, en Argentina, en donde tenés un montón de psicólogos, de sociólogos, de economistas, ¿verdad?, que andan de taxistas, ¿verdad? O sea, en esos países... Bueno, en Cuba es exagerado. En Cuba, sí. Sí, Cuba no digamos, ¿verdad? Yo contraté a un muchacho una vez y me dijo que él era cirujano. Sí. Bueno, fíjate, Raúl, que yo recuerdo que yo fui una vez a La Habana porque fuimos a reclutar profesores para la universidad, sobre todo STEM, ¿verdad?, matemáticos y físicos. Sí. Porque aquí no hay pocos, y en La Habana abundan, ¿verdad? Entonces me mandaron a mí, yo era vicerrector de la Autónoma en ese tiempo, me mandaron a mí a reclutar muchachos, profesores. Habían profesores que tienen 3 postdoctorados, ¿va?, en Cuba, ganaban $40 al mes, ¿va? Esa gente se moría por venirse acá a Honduras a trabajar, ¿va? Me decían, por favor, porque nosotros les pagábamos, les ofrecíamos $1,000 al mes. El muchacho me dijo que ganaba como 100 al mes. ¿Sí? Entonces, pero gente que tiene postdoctorado, ¿va?, y te ganan $40, $50 al mes. Entonces, ellos tienen la posibilidad de venirse a trabajar a estos países y ganar mucho mejor. Pero, volviendo otra vez a este tema, es impresionante cómo en Honduras sí la educación es un factor de movilidad. Si vos te gradúas de la universidad, a pesar de los problemas que hay para que los universitarios consigan trabajo, ¿no?, pero sí tus probabilidades de mejorar todavía son bastante altas. Entonces, el problema que tenemos en el país es un problema de oferta. No tenemos oferta educativa.
La Secretaría de Educación no puede hacer, porque claro, el 85%, el 90% de su presupuesto es para pagar profesores, entonces no tienen cómo crear más colegios. De hecho, yo te digo, hay las fundaciones privadas aquí son un factor importante de mejora en la oferta educativa. No voy a decir el nombre para no, pero hay una fundación aquí que mantiene 100 colegios, 100 escuelas. Sí. Entonces, hay las fundaciones, si no es por las fundaciones privadas, probablemente el nivel educativo en el país todavía sería más bajo. Entonces es increíble esto, porque me parece que ha habido un descuido muy fuerte, histórico, una deuda histórica en el tema de oferta educativa. Yo en esa línea de pensamiento, don Raúl, porque en efecto el porcentaje de la Secretaría de Educación para salarios deja muy poco, inclusive lo que se está manejando ahora con asocios para el tema de recuperar la infraestructura. Y si vamos de lo que es la actualización docente y después al equipamiento, pues ya el presupuesto no da. Yo sí quisiera que me diera un espacio para contarles sobre una transferencia que nos hizo la Cooperación Andina de Fomento de un programa que nosotros lo denominamos Honduras Emprende. Pero Honduras Emprende está construido para adultos a nivel nacional, para jóvenes y para niños. Y Honduras Emprende consiste en llegar a los centros educativos, trabajamos con los directores realmente comprometidos para que sus maestros de actividades prácticas y de orientación tomen un proceso de formación de emprendimiento y los niños también. Y se creen emprendimientos dentro de la escuela y puedan concursar para fondos para crear las empresas en el centro educativo. Para crear una empresa en el centro educativo para los niños que ya están a punto de graduarse, de nivel básico, en ese caso quinto y sexto que era, ellos aprendan a administrar un emprendimiento y sepan, y justo como don Omar mencionaba, don Omar Andrés, empezar a romper ese paradigma de que estamos buscando, estudiando para graduarnos y buscar un empleo, sino que existe también la posibilidad de autoemplearnos, de lo que es que pudieran también las familias verlo ya de otra forma, esa inversión que hacen los centros educativos. Pues los niños, nos hemos llevado muchas sorpresas en los últimos años, ese proyecto lo tenemos desde hace muchos años, don Karim Fara es quien lo apadrina, y algunas empresas acá, niños que están en centros educativos públicos y se mantienen esas empresas, les damos monitoreo y seguimiento. Hay escuelas que ellos pusieron un taller y elaboran los buzos que venden a todos los alumnos de la escuela. Hay otra empresa que ellos compran todos los materiales, cuadernos, todo lo que necesite nuevamente comprar el niño, puede comprarlo en el centro educativo. Hay otros niños que pidieron la autorización para administrar la cafetería de la escuela y ellos iniciamos, me acuerdo que el ejemplo número 1 que siempre compartíamos de la Escuela Cerro Grande número 2, donde empezamos a trabajar con ellos y tienen una panadería y entonces ellos siguen los emprendimientos. O sea, sí que podemos comprobar que en efecto si se hace un trabajo integral, acompañado en ese caso con directores realmente comprometidos y responsables, es un trabajo que se puede homologar. Nosotros llegamos a mostrarlo a la Secretaría de Educación, tenemos un compromiso de que pueda ampliarse, ¿verdad? Porque en este caso solamente son 10 escuelas al año con las que trabajamos acá en la zona centro. ¿Las gráficas que tenemos? Creo que sí, que enviamos algunos datos de la plataforma de Promuévete, que nos interesa muchísimo, aprovechando el espacio para que podamos ver cuál es la estrategia de intermediación laboral que nosotros tenemos. Esta unidad pues permite identificar las necesidades específicas tanto para formación de los jóvenes, para cerrar esa brecha de competencia. Hacemos evaluación de competencias a través de procesos de psicometría que nos permitan realmente ser capaces de dar una devolución al joven y explicarle cómo está su estado emocional, cuál es su nivel de inteligencia emocional, de inteligencia social, coeficiente intelectual, cómo están esas habilidades blandas y les está permitiendo, porque hay muchos jóvenes que están con esa sensación que buscan empleo y no pasan procesos de entrevista, o sea, no logran pasar ese proceso de entrevista, pero ahí podemos identificar cuáles son las causas por las cuales se están sometiendo y no tienen buenos resultados. Entonces hacemos un proceso de entrevista, de evaluación psicométrica, pero también ponemos a disposición de ellos lo que son los procesos de formación. Como mencionaba en el tema del desarrollo tecnológico, en este momento sí, las empresas requieren lo que es cerrar esa brecha de competencia de ofimática, porque en el caso del Excel es sumamente necesario manejar hasta el nivel intermedio. Graduados universitarios que estamos capacitando, o sea, terminó su pregrado y tampoco puede manejar el Excel a nivel intermedio, entonces estamos cerrando la brecha de competencia también ahí. No podemos desconocer también que lo hacemos a través de alianzas estratégicas y articulamos tanto con los centros educativos públicos, estamos trabajando con centros educativos públicos y estamos visitándolo y capacitando a sus jóvenes antes de que vayan a su práctica profesional a finales del año, para que el chico realmente ya aproveche ese espacio de oportunidad
durante ese mes que está en la empresa haciendo su práctica profesional para poder venderse como profesional y que tenga oportunidades de vincularse al mercado laboral, ¿verdad? También no podemos dejar de desconocer que en los centros educativos que estamos trabajando, pues también trabajamos con el tema de emprendimiento y, don Raúl, es bien importante, y compañeros, que la zona centro, donde nosotros operamos como Cámara de Comercio de Tegucigalpa, el tejido empresarial es más de comercio, ¿verdad? Es de comercio y de servicio, y por eso se está privilegiando en formar en el tema de técnicas de venta y en el tema de servicio. Pero para vincularse en ese tipo de trabajo, usted tiene que tener las competencias. Ser vendedor no es fácil, ¿eh? Alto nivel de tolerancia a la frustración, alto nivel de persuasión, buena habilidad de comunicación, imagen interpersonal. Entonces, estamos identificando cuando el chico sí tiene esas competencias, naturalmente es más fácil capacitarlo para lo que es bueno ya naturalmente, y poder también, nosotros no hablamos de ferias de empleo, sino que hablamos de ferias de oportunidades, porque lo que hacemos es llevar a nuestras instalaciones a los chicos que ya formamos, a las empresas que necesitan porque tienen las plazas disponibles, y ahí hacer esa intermediación con ellos, con las empresas y con los jóvenes. Es más o menos lo que se resume la gráfica que está, la plantilla que está con la estrategia que nosotros tenemos de intermediación laboral en la Cámara de Comercio de Tegucigalpa. Así que sí los invitamos para que, por favor, todos aquellos jóvenes que están en este momento justamente identificando oportunidades puedan entrar a promuevete.ccit.hn. Ahí va a encontrar permanentemente respuesta también para consultas que tengan, o pueden ya inscribirse, sumarse a la plataforma, construir su CV, participar en los procesos de formación. Y es bien importante porque el módulo también de la plataforma nos está dando prospección, nos está dando estadísticas que nos está permitiendo qué plazas está demandando más las empresas que están registradas en la plataforma, de qué edades y de qué carreras necesitan esas plazas que están disponibles, y nos está permitiendo construir todas esas piezas pedagógicas para el proceso de formación de acuerdo a necesidades reales que las empresas del sector que nosotros representamos y tenemos en la base de datos, y poder hacer una eficiente más intermediación. Sí. Ahí hay algunos filtros de búsqueda que nos está permitiendo también ofrecer información a nuestra cúpula empresarial, a los cooperantes que nosotros tenemos, para poder hacer esas vistas personalizadas, que los chicos tengan la posibilidad de ver quién revisó su hoja de vida, cómo la calificó. Hay trazabilidad en la plataforma. La inteligencia de la plataforma me permite ver qué es lo que más revisan los buscadores de empleo en las empresas de esa hoja de vida, qué parte se va a revisar: educación, formación, experiencia, y si es la experiencia, en qué sector y cuánto tiempo estuvo trabajando en cada uno de los sectores. Entonces me permite pues ver toda la vista rápida de perfiles, con fácil identificación para las empresas también. Para las empresas también es gratis, a nivel nacional pueden acceder a la plataforma, pueden inscribirse gratuitamente y pueden hacer uso de la plataforma, tanto para promover las plazas vacantes de manera gratuita, para lo cual utilizamos todas las redes sociales que tenemos en la Cámara de Comercio de Tegucigalpa. Pueden buscar esas hojas de vida que ellos necesiten. Podemos contactar a los chicos para que puedan asistir a las empresas o hacer la feria nosotros de oportunidades dentro de la Cámara de Comercio, y también las empresas formarse para que nos vean como un brazo técnico de procesos formales de reclutamiento y selección. Bien, voy a hacer una pausa. Me dice el licenciado Oquelí Oscar, me dice: saludos a los panelistas, buen programa. Desde que muchos compatriotas comparan el salario de Estados Unidos contra el de Honduras, se seguirán yendo y nos estamos quedando sin mano de obra, y seguirán entrando remesas que son un gran beneficio a nuestra economía. Una pausa y continuamos. ¿En qué lugares de Honduras hay más ninis, en las zonas rurales o las zonas urbanas? Rurales. Hay ninis en todos lados, obviamente. Si nosotros regionalizamos el país, así como lo presenta Juan, o como lo hacemos nosotros, por ejemplo, que nosotros lo que hacemos es tener datos para Distrito Central, San Pedro Sula, resto de ciudades y área rural, lo que vemos también es ese comportamiento interesante de que entre más deprimida económicamente está la región, es más fuerte el problema, obviamente. En las áreas rurales el tema de los ninis es más fuerte, pero es también por esto de que también es más fuerte en las mujeres que se ven relegadas, como lo mencionaba en algún momento, tristemente tener que salirse del sistema educativo para irse a realizar quehaceres de la casa, a veces porque los padres así lo deciden, a veces porque el esposo así lo decide. Es decir, sí, compañero. A veces los padres, cuando tienen que decidir que no puedo mantener a mis dos hijos, si tengo 6 hijos y a la universidad solo puedo mandar a 2, ¿a quién mando? Entonces los demás, ¿qué hacen? Pues quedarse en la casa, a veces ayudando en su propia casa, o
lo que también se mencionó aquí, las altas tasas de, creo que en la introducción del programa hablaban de las altas tasas de embarazo en adolescentes. Sí. ¿Qué hace una chica que sale embarazada a los 13, 14 años? No, ya quedó. No sigue estudiando y no puede trabajar porque la pareja le dice, te vas conmigo. Entonces, es un problema más fuerte en las áreas rurales, más fuerte en las zonas donde económicamente están más deprimidas. Me gustaría, licenciado, también otra vez retomar dos cositas importantes que se habló. Uno, el tema de la cobertura en educación. A mis alumnos se ríe, pero creo que les molesta también cuando yo les digo, ustedes por estar en ese pupitre forman parte de una élite. Sí. Solo por estar en ese universidad. pupitre Total. ya forman parte de una... Se sienten mal, pues sobre todo en la autónoma ya dicen, no, como que élite. Claro que son una élite. Privilegiados. Entonces, digo, ya con estar ahí ya disminuyen las probabilidades de ser pobre. Sí. Y si se la están pagando ustedes o se la están pagando a sus papás es por algo. Pero claro, 18% todavía es optimista, ¿no? O sea, Honduras es de los países que menos población con estudios universitarios tiene. Sí. Y por eso yo les hablo de élite. Y lo otro con el tema de la oferta, nada más como comentario, cuando los políticos, cuando el país como tal, el gobierno sale a vender el país para la inversión extranjera, normalmente se hace buscando empresas que vengan a generar empleo para el tipo de mano de obra que tenemos. Y entonces van a decir, miren, la población nuestra tiene estas características y entonces vengan empresas que generen empleo para esta población. Otros países lo que van es a preguntarle a las empresas qué ocupa usted para venirse a trabajar. Sí. Por ejemplo, Alemania hace, y todos los países, Japón también hace rondas con las universidades para preguntarles en 5 años cuántos ingenieros me vas a tener. Alemania porque tiene ciertas políticas flexibles de migración, porque, por ejemplo, sabía que en 5 años iba a ocupar 10.000 ingenieros X, fue a las universidades y entre todas no llegaban ni a 5.000. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer Alemania? Decirle a los países cercanos, sobre todo Turquía, tenés ingenieros, Polonia. Véngase. ¿Por qué la mayoría de la gente que va a estudiar medicina a Alemania no regresa? Sí. Porque Alemania misma no está produciendo médicos. La oferta, déficit de médicos. Entonces, la mayoría de la gente que llega a estudiar medicina en Alemania se queda trabajando en Alemania, pero porque son países que planifican en base a, yo necesito que la oferta educativa me genere estas profesiones. Si yo quiero traer inversión, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Inversión para la mano de obra que tengo? ¿O le voy a preguntar a los inversionistas qué debería de tener yo en 5 años para que usted se venga a trabajar acá? O sea, ¿qué hizo Costa Rica para que se fuera Intel a trabajar a Costa Rica? O sea, ¿qué tengo yo que hacer para que aquí se ponga, por ejemplo, una fábrica de una marca cualquiera de vehículos? ¿Qué tipo de...? Con la que tengo no lo van a hacer nunca. Sí. Con la mano de obra que tenemos ahora mismo, nunca se va a venir una fábrica de cualquier marca de vehículos a trabajar acá. Como le digo a mis alumnos, miren, la llanta ya está inventada, la rueda ya está inventada, pero ¿por qué no ponemos nosotros en Honduras una fábrica de neumáticos? Pero cuando yo voy a hablar con todas las marcas de neumáticos, me dicen, yo necesito esto. Ah, sí. Muchas gracias, pero no. Competencias técnicas. No hay ingenieros químicos suficientes. Sí. Comercial, si me lo permite también, nosotros, como bien decía Julio también, con el montón de trabajo que estamos teniendo, junto con la Secretaría de Trabajo, acompañados con Visión Mundial, financiamiento del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, acompañamiento técnico de OIT, acabamos de hacer la primera encuesta nacional de trabajo infantil y que esperamos presentarla el próximo año. Es completamente un logro porque obviamente hay una comisión nacional para la erradicación del trabajo infantil. Sabemos que por lo menos hay 3 rubros en la economía que están con el ojo puesto, sobre todo para competitividad y exportación, que son café, melón, langosta, que tienen trabajo infantil y que están en riesgo de ser censurados. Sí, correcto. Por emplear mano de obra infantil. Entonces nosotros estamos impulsando esta encuesta nacional que ojalá, como también mencionaba Julio, no carezca de fondos. Estos fondos los está poniendo el Departamento del Trabajo, otra vez cooperantes externos, y lo que queremos es que quede absorbida ya esta encuesta como una encuesta nacional y que el gobierno cada cierto tiempo la siga haciendo para darle seguimiento a esta situación de trabajo infantil en todo el territorio, obviamente, pero con focalización en estos 3 sectores económicos. ¿Qué me decía el Info? No, cuando hablamos de técnico vocacional que se requiere dentro del mercado laboral en Honduras a nivel nacional, seguimos con ese reto del Instituto Nacional de Formación Profesional. Nosotros hemos estado presionando muchísimo desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada porque no ha habido un interés genuino por parte de los gobiernos en los últimos años. Se administran 1.300 millones anualmente del aporte del sector privado. Que paga la empresa privada. Que paga la empresa privada, pasa al gobierno de la República, pero que pasa exactamente lo mismo que en educación. Y que sirven, perdón, y tengo que denunciarlo, y que sirve para mantener un sindicato. 86-87% es para salarios. Plata que pone el sector privado
en el Infop para mantener un sindicato. Perdón que lo diga. No, pero es cierto, el sindicato le hace daño al Infop. Sí, un porcentaje significativo. El otro día me contó el exdirector Freddy Cerrato, mire Raúl, ahí ganan unas cantidades. Sí, sin procesos formales de reclutamiento y selección, solo recomendaciones o mandatos de compromisos políticos. Y se lo digo, soy miembro del Consejo Directivo del INFOP por el sector privado. Entonces son procesos que no son formales de reclutamiento y selección, que mire, independientemente de los partidos políticos que pertenezcan los candidatos, ya existen herramientas, se han dotado para hacer procesos formales de reclutamiento y selección. Si usted tiene las competencias, no importa, independientemente de qué partido represente, y si es del partido de gobierno en este momento, enhorabuena, porque lo que se va a privilegiar es la competencia y evaluar su desempeño para que se mantenga en su puesto, ¿verdad? Pero no se han respetado esos procesos. La gobernanza sigue siendo siempre el sector privado y de los representantes de los empleadores, entonces poco hemos podido adelantar nosotros con el potencial que el instituto tiene a nivel nacional y la necesidad del mercado laboral en Honduras. Es cierto. Así que sí, el Infop, bueno, ahí tienen un pleito porque no dejan que entren los del actual gobierno porque la estructura es del Partido Nacional, pero todo eso daña a una institución como el Infop, que debería ayudar a que los muchachos aprendan oficios. Porque antes, en el tiempo de nosotros, era perito mercantil y bachiller. No, es que hay colaboradores del Partido Nuevo. De hecho, don Freddy estuvo en la dirección. Enhorabuena por los meses que los tuvimos y empezó a poner orden y también a hacer procesos de evaluación de todo el capital humano que tenía. Y es válido, el partido de gobierno es válido llevar su gente, pero que pase procesos formales de reclutamiento y que hagan su trabajo y lo hagan bien. Entonces, el punto es que si el 86-87% del presupuesto se va en sueldos y salarios, 6 o 7% se va en costos administrativos, o sea, ¿qué porcentaje queda realmente para formación técnico-vocacional en Honduras? Y es quien rige la formación vocacional en nuestro país. Es que el problema es que no se puede hacer el circuito, Raúl, de lo que hablaba Horacio, de lo que sucede en Alemania, que las empresas son las que deciden qué tipo de profesional. Mientras el Infop siga secuestrado, de esa forma pertinencia. va a ser difícil, porque el Infop debería ser un instrumento de los inversionistas, de la empresa privada, para que le digan, mira, necesito que me prepares técnicos en eso, necesito profesionales en eso, ¿verdad? Y además, y hay otro elemento que es bien importante. Yo sé que este no es un programa que trata del Infop, pero es algo con lo que yo he andado ya hace muchos años, desde que yo estaba en el gobierno. Es uno de los problemas que nadie en Honduras quiere tocar, ese tema de la educación vocacional. Es que si ve el Infop relacionado porque es una institución, me parece buena para que los muchachos aprendan. Mira, es indispensable, Raúl, pero es que, y déjame, solo toco este elemento que es clave. Y es que también el Infop tiene otro rol, no solo es el de formar, es un poco lo que le pasa a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que tiene el rol de formar profesionales, pero además de gobernar la formación superior en Honduras. Entonces al Infop le pasa lo mismo. Y el Infop confunde su rol de formar, está bien, pero tiene también, el Infop debería ser más bien un facilitador para que entidades, otras entidades formadoras puedan trabajar de manera más eficaz, y ese rol no lo cumple para nada. Aquí en Honduras no tenemos una oferta de educación vocacional complementaria al Infop, que pudiera ser muy útil, que pudiera ser muy eficaz, porque el Infop no cumple con ese rol. Entonces, esos son los elementos que creo que es importante tomar en consideración. El Infop no solo es un instituto que forma profesionales vocacionales, sino que también debe de gobernar y regular la educación vocacional del país, y ese rol está totalmente olvidado. Ese no se cumple. De hecho, manda la ley también el tema de la articulación con educación superior. Eso nunca ha ocurrido tampoco. Bueno, que necesitamos que se cierre la brecha. Y aquí yo quiero decir otra cuestión adicional, perdóneme, porque son muchas cosas, ¿no? Hay un Consejo Nacional de Educación que está integrado por el ministro de Educación, el rector de la Universidad Autónoma como gobernador o como ente gubernamental para la educación superior, y el director del Infop y el presidente o la presidenta, en este caso de la República. Ese es el Consejo Nacional de Educación, que no se ha reunido, que no está funcionando. Se conformó, pero creo que ha tenido 1 o 2 reuniones. Entonces es una pena, porque lo que creo que derogaron la ley aquella de educación que se hizo en el gobierno anterior, ley fundamental, la ley está bien, de deroguen educación lo que quieran si no les parece, pero
dennos una alternativa, porque si no, no hay manera de trabajar adecuadamente. ¿Qué es lo que pasó con la ley de empleo por hora? Que seguimos esperando la derogalas y te parece que está mala derogarla, pero damos una alternativa, propuesta? Porque si no, estamos fritos, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que es un momento Sobre importante. esos muchachos que no estudian ni trabajan, ¿qué salida es la única que tienen? Ya lo decía Julio, pesimistamente hablando, la vía fácil, ¿no? Generarse ingresos sin trabajar, porque de algo tienen que vivir, igual tienen que mantenerse. A esto se le llama presión social, y cuando uno empieza a tener en los países muchos ninis, es decir, altas tasas de personas que ni trabajan ni estudian en edades productivas, porque vamos a decirlo así, o sea, por ejemplo, mi abuelita es nini, pero mi abuelita ya está. Trabaja, pero está bien que sea nini. Sí. Entonces también por eso es importante entender los rangos de edades y la parte conceptual. En este caso son jóvenes, es fuerza productiva, que si no está estudiando ni trabajando, bueno, ojalá estuvieran yendo a la iglesia, por ejemplo, o sea, que estuvieran en cosas buenas, haciendo deporte, no sé, manualidades, algún tipo de artesanía. Estos datos, el 30,5% de los 3.190.136.000 jóvenes en Honduras, según el INE. ¿Qué pasa con el resto de los jóvenes? ¿Tienen puestos estables o a qué se dedican? No, los demás, a ver, nosotros los dividimos en 4 categorías. Los ninis son una parte, el 30% que ni estudian ni trabajan. Luego tenemos jóvenes que solo trabajan, otros que trabajan y estudian y otros que solo estudian. ¿Okay? Entonces, los que trabajan están, no voy a decir con un buen puesto de trabajo, ya discutimos acá el hecho de que no por tener un empleo es que estoy bien. Eso también pasa por el hecho de fomentar el emprendimiento, siempre y cuando, siempre y cuando se... Póngaselo, acérqueselo. Ahí. ¿Sí? Siempre y cuando, sin meternos al tema de la formalidad, tendríamos que meternos al tema de demografía de empresas. Yo podría decir por qué, por ejemplo, es mejor para generar 5.000 empleos, yo puedo generar 1.000 empresas de 5 trabajadores, o mejor traigo una empresa que me genere los 5.000 empleos. ¿Dónde va a haber más estabilidad? ¿Dónde va a haber más formalidad? ¿Dónde va a haber más cobertura de derechos? ¿Dónde va a haber seguridad social? ¿En estas microempresas que generan 5 empleos o en una empresa grande como el ejemplo que les ponía de una marca de X, de vehículos o de llantas? Entonces yo puedo, ok, quiero generar 5.000 empleos, vamos a fomentar 1.000 empresas de 5 empleos. ¿A los cuántos años esa empresa va a estar cerrada? ¿Sí? ¿A qué personas va a emplear? Seguramente de los 5 empleos que va a generar, 3 son familiares no remunerados. Hay muchas cosas que hay que discutir con el emprendimiento. Estos jóvenes, los que no están en un empleo formal asalariado, como ya presentaba Juan también, sobre todo en la región de Occidente, ¿qué es lo que están haciendo? Autoemplearse. ¿Esto qué significa? Poner un puesto de baleadas, hacer bisutería, generarme los ingresos yo mismo. Eso es lo que están haciendo los jóvenes. El que no está estudiando y está queriendo hacer algo con su vida económicamente hablando, está poniendo un negocio propio. Incluso ahora muchas ventas por redes sociales. ¿Esa cifra coincide con el número de desempleo? No están ahí. O sea, es otra arista. El desempleo son personas que están en la fuerza de trabajo. Los ninis no están en la fuerza de trabajo. No. Desde que no están buscando, no hacen parte de la fuerza de trabajo. Hay un porcentaje que el reto nuestro también es de acompañarlo en la transición a la formalización, porque ahí hay otro paradigma que hay que romper. Primero que se inserten al mercado, primero que sacarlos de la inactividad para pasarlos a la actividad. Pero hay quienes están en el sector informal de la economía con el potencial para generar más ingresos, pero es un miedo. Nosotros hicimos una investigación a nivel de Guatemala, Honduras y El Salvador de por qué no transicionan a la formalización las empresas acá en Honduras. Y nos hablaban, hay algunos, de hecho, en su momento cuando lo hicimos, porque fue en el 2019, habían algunas ventajas competitivas del país, como era la ley de empleo por hora y la ley de fortalecimiento a las MIPYMES, como una ventaja para Honduras a diferencia de Guatemala y El Salvador. Pero estaba el tema de extorsión, el tema de seguridad, el tema de falta de incentivos y el tema de facilitación de trámites administrativos. Acceso a crédito. Y el acceso a crédito como capital de riesgo. Eso sigue estando, ¿verdad? Entonces, pero es importante que, y sería, nosotros desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada con la Organización Internacional del Trabajo, justamente acaba de iniciar un proyecto en algunos países de América Latina para instalar capacidades integrales para transición a la formalización. Ya tenemos toda una plataforma, la Cámara de Comercio estamos liderando esa iniciativa, una plataforma en la cual se tiene también un acompañamiento en lo que es la formalización, en toda la tramitología.
y también gratuita los primeros 4 pasos para transición a la formalización. Porque si usted se constituya como comerciante individual, pueda tener su talonario de facturas con el código CAI, ya puede usted vender sus productos o ofrecer sus servicios también a las empresas formales. Entonces ahí podríamos lograr algunos porcentajes para ir separando dentro del tejido empresarial que tenemos nosotros en el país, que se están moviendo pero que tienen ya más oportunidades. Pero hay que romper ese paradigma porque tienen miedo de transicionar a la formalización. Recuerdo que una de las frases más comentadas en los grupos focales que hacíamos el tema del miedo al sistema de administración de rentas. Entonces, pero ya creamos simuladores, tenemos unos simuladores ya construidos en la Cámara para el cual el empresario cuando toma esa decisión de transicionar vea cuáles son sus corresponsabilidades municipales y con el sistema de administración de renta y empiece a perderle el miedo a la transición a la formalización con acompañamiento, ¿verdad? Y la debida diligencia del cumplimiento de sus obligaciones de ser formal, pero que tiene una ventana de oportunidades. Estos datos de los ninis ¿quiere decir que no vamos a salir fácilmente de la pobreza? Eso sí está relacionado. Obviamente, si estas personas no están produciendo, no están generando ingresos, ni para ellos mismos ni para sus hogares. Entonces, sí, claro que una de las principales estrategias para salir de la pobreza es la generación de empleo. También hay que entender lo siguiente. Si el salario mínimo, por ejemplo, está fundamentado o se negocia en base a una canasta básica y las personas no están ganando el salario mínimo, de nada sirve que yo esté trabajando, ese empleo no me va a sacar de la pobreza. O sea, si yo estoy trabajando y tengo un empleo, pero el salario ni siquiera llega al salario mínimo, difícilmente voy a salir de la pobreza así. Pero la autonomía económica, ¿con qué porcentaje, de acuerdo a las responsabilidades que tiene en el hogar? Que hay emprendimientos que garantizan lo que es la autonomía económica, no precisamente aunque se llegue al salario mínimo. Sí, el autoempleo, sobre todo en ciertos rubros, porque no en todos, lo que andan buscando justamente es hacer de alguna manera eso que yo necesito para subsistir en el hogar. Pero todo pasa por generar empleo, o sea, generar empleo que sea bien remunerado, que sea estable, para salir de la pobreza. Lisa. Lo que necesitamos aquí es que estamos hablando del Infop, es cerrar la brecha de lo que los empresarios quieren y lo que los egresados ofrecen. Hay que hacer, o sea, la verdad es que, y creo que el Infop tiene un papel importante aquí, que podría hacer como que hacer el match entre ambos, porque igual, siempre, insisto, un estudio regional, porque las necesidades del mercado laboral en el norte son totalmente diferentes que las nuestras acá, o en el sur. Entonces nosotros hicimos con la Cámara de Comercio de Choloma y de Cortés, hicimos un estudio exactamente de eso, precisamente de eso, de ver cuáles son las necesidades específicas por sector. Exactamente, y por región. Se entrevistaron a colegios, a estudiantes de colegios, y se entrevistaron a empresarios para poder ver qué es lo que quieren los empresarios, qué es lo que requieren de que su empleado o la persona que anda buscando trabajo tiene, para poder agregarlo. Porque yo le llamo a estudiantes, está como interesante. ¿Cómo es que hay desempleo? Aquí en Tegucigalpa hay desempleo, pero usted busca en la bolsa de desempleo y hay 2.000 empresas buscando, 2.000 vacantes. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? No hay algo estructural, ¿verdad? No hay un match entre el perfil que está buscando el empresario y el perfil que como estudiante o egresado o que anda buscando trabajo está presentando. Entonces, es necesario que logremos hacer esa sinergia, o sea, por la parte de las universidades, también por la parte profesional Infop, para que lo logremos pegar aquí, para poder salir. Porque ¿qué pasa con el Nini? ¿Por qué no estudia? Porque ¿para qué? Sí, igual. ¿Por qué no trabaja? Porque si busco no encuentro trabajo. ¿Por qué no estudia? Porque igual si estudio a buscar trabajo, tampoco. Entonces, eso me genera un problema. Ahora, si el sistema le presenta, no, estudie, porque eso le va a garantizar que se pueda colocar en un lugar, eso entonces él le va a decir, vamos a poder eliminarla, o a tratar de bajar los niños en nuestro país, que la verdad es un fenómeno social que está afectando económicamente al país. Hay un estudio que yo creo que no se hace, yo diría que no, y es analizar, por ejemplo, los permisos de trabajo que da extranjería acá, que da migración acá. Cuando las empresas contratan para ciertos mandos intermedios, porque esto se da mucho en la banca, por ejemplo, que hay mucho, en algún momento costarricense, mucho costarricense en ciertos puestos
Y uno se pregunta, ¿por qué? No hay en Honduras. O sea, ¿por qué? Abundan las maestrías en los MBA. Sí, y entonces... para arriba en las y eso no se estudia. O sea, por ejemplo, ¿qué tipo de permisos de trabajo se están generando en Honduras para empezarlos a generar nosotros? O sea, ¿por qué no puede un hondureño ocupar un puesto y tiene que venir un extranjero? Mira, Horacio, disculpa, pero es que ahí hay un tema grave de formación, te digo. Por eso, pero es incomparable. Y eso tengo que admitirlo con mucha vergüenza, porque yo soy un gestor universitario, pero es que da pena el perfil del profesional universitario que sale de Honduras, ¿verdad? Comparado con el de Costa Rica, por ejemplo. Entonces, a ver, si vos sos dueño de Pero es grave lo que estás diciendo. Sí, pero si vos, mirá, Raúl, si vos sos dueño de un banco y tenés que generar ganancias, o sos dueño de una maquila y tenés que generar ganancias, y sabes que con los ingenieros hondureños no lo vas a hacer, te traes uno de Costa Rica, aunque le pagues 3 veces más de lo que le pagarías a un hondureño, porque sabes que ese te va a producir. Entonces, yo a eso iba, fíjate. Yo quería cerrar mi participación en este programa diciendo esto. Hay un tema que es clave, que yo sé que los economistas lo manejan muy bien, ¿verdad? Que es el tema de productividad. La productividad de Honduras en general es bajísima. Hace unos 15 años también, recuerdo que trabajamos en un estudio con unos brasileños, no me acuerdo cómo se llamaba este instituto brasileño, que dice cuál es la razón por la cual Honduras es un país pobre. Un librote así que sacamos, nos ayudó Naciones Unidas en esto. Y la respuesta fundamental es que en Honduras la calidad de los puestos de trabajo es muy mala comparada con el resto de Centroamérica. Entonces, evidentemente, y eso lo decía el señor Óscar Oquelí, que escribió, evidentemente si vos sos un profesional, Horacio, que estás bien formado, que sabes de muestreo y que tenés toda la capacidad para hacer, y sabes que aquí ganás, qué sé yo, 40,000 empiras, pero que en El Salvador vas a ganar 120,000 empiras, te vas para El Salvador, pues. Entonces lo mismo pasa con el trabajador que está en el mall cargando la bodega, que gana aquí 15,000 empiras y que sabe que si se va a San Antonio, Texas, por hacer lo mismo, por hacer exactamente lo mismo en un mall allá en San Antonio, va a ganar 100,000 empiras. Aquí gana 15,000, en San Antonio gana 100,000 por hacer el mismo trabajo. Es exactamente lo mismo. Es un problema de productividad y permítanme, si cierro con esto, mientras no mejore el sistema educativo en el país, la productividad tanto de los empresarios, de la empresa, sí, como la productividad del trabajo, no va a mejorar. Entonces es necesario que haya un campeón en la educación en Honduras. Y no solo me refiero a la Secretaría de Educación, me refiero en general. Un campeón en la educación universitaria, un campeón en la educación no formal o vocacional y un campeón en la educación básica. Para que ese elemento, que para mí es la punta de la madeja, mejore. Si no, vamos a seguir siendo pobres, aunque el desempleo baje a los niveles, digamos, razonables. Tener un subempleo del 20, 25% está bien, y tener un desempleo abierto del 3, 4% está bien. Pero aunque baje el desempleo, estos son indicadores de corto plazo, no son coyunturales, no son indicadores estructurales. Mientras el país no mejore su productividad, ¿verdad? Y esto solo sucede con buena educación, va a ser muy difícil que el país salga de la pobreza. En el mismo, y otra vez, volviendo al tema del Infop, el tema de la productividad también tiene mucho que ver y con un concepto que se confunde mucho y es el tema de cuando nosotros decimos que la mano de obra en Honduras es poco calificada, tenemos ese ideal de que es que la gente no estudia. Sí. Y que cuando decimos mano de obra poco calificada, lo que estamos diciendo es lo que hablábamos al inicio de que las coberturas en los niveles educativos superiores son bajas y no tenemos mano de obra con estudios superiores cuando no es así necesariamente. Digo, que el concepto a lo que se refiere es que yo puedo comparar lo que decía Julio, a alguien que hace un trabajo aquí con alguien que lo hace en Estados Unidos. O sea, un mesero en Italia habla 5 idiomas. Una mucama en Punta Cana habla mínimo inglés, porque tiene que atender huéspedes que hablan solo inglés. Entonces, por ejemplo, yo a mis alumnos les digo, o sea, ustedes pueden tener un albañil hondureño, pero cuando ese albañil se va a Alemania, encuentra albañiles que allá hacen maravillas. Entonces, mano de obra calificada significa que nosotros, y por ejemplo el Infop o la escuela, el Hotel Escuela Madrid, creo que se llama,
tendría que estar formando meseros, mucamas, bartenders que hablen mínimo inglés. Porque el tema es que cuando uno mira a un mesero en otro país, que habla hasta 3 idiomas. Y eso es lo que tenemos que entender también. Y volvemos a lo mismo. Si yo quiero traer un buen hotel aquí, una buena cadena, ¿qué es lo que me va a pedir? Que mínimo las mucamas hablen inglés. Claro, sí, ya. O sea, no se trata de traer un hotel para que me dé empleo a las mucamas que tengo así como están, no, sino decirles, señores, de cadena tal, o sea, hacer un Cancún acá, por ejemplo, ¿qué necesitan para que...? Eso yo lo vi, ¿sabes dónde? En Antigua Guatemala, me quedé sorprendido. Que vos vas al mercado de Antigua Guatemala, donde te venden los souvenirs, está lleno. Vas a ver aquel montón de señoras o muchachos chaparritos, ¿verdad? Con su pelito liso, trigueñito, indito. Todos hablan inglés, ¿no? Todos. Entonces, eso no es... Bueno, pero aquí, aquí hay gente que habla inglés. No, pero no, a ver, sí, pero... No, sí, lo que estás diciendo estoy de acuerdo, pero... No, de servicio. Sí, eso, ¿sabe? No, es que mi punto, ¿sabes cuál es, Raúl? Que eso no surge por generación espontánea, eso es buscado. A alguien en Guatemala se le ocurrió, hay que enseñarles inglés a todos estos, y se puso. Entonces, si vos vas a un hotel, en Roatán, dejan de vender, si no, ¿cuál es la diferencia entre Roatán y Punta Cana? En términos estéticos, yo diría que Roatán es mucho más bonito, más bien que Punta Cana. Sin embargo, fíjate, la primera vez que yo fui a Punta Cana me quedé asombrado, porque me bajo, el aeropuerto donde te toman la migración es un búngalo, o sea que vos desde que te bajas del avión ya te sentís de vacaciones. Eso no es generación espontánea, eso alguien lo planificó. Todo un trabajo integral. Desde que la gente se baje de aquí, se va a sentir de vacaciones. Como en Hawái, que te pone la cadena de flores. Integral, ahí te dan el primero. Entonces, llego yo y le pregunto al oficial de migración y le digo, óigame, ¿cuántos vuelos vienen a Punta Cana diariamente? Me dice, mire, ahorita que no estamos en temporada, porque yo iba por trabajo en realidad, entonces fui en un mes que no era temporada, ponerle que era octubre, noviembre, no me acuerdo. Ahorita que no es temporada, aterrizan 95 vuelos diarios a Punta Cana. A Roatán, creo que son como 5 vuelos semanales, 5 vuelos semanales los que llegan a Roatán. Entonces, ¿por qué si Roatán es más bonito que Punta Cana? Porque aquí solo llegan 5 vuelos a la semana y en Punta Cana, cuando están en temporada, llegan 125 vuelos diarios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Te das cuenta? Esas son las cosas. O sea, no es que Honduras sea menos que los demás. No. Es que hay algo que los otros países planificaron bien y por eso venden bien. Mira, con el perdón de mis amigos ticos, que yo viví en Costa Rica y a mí me gusta mucho ese país, pero no puedes comparar las playas hondureñas con las costarricenses. No puedes comparar. Yo conozco uno que agarra, es a Guanacaste. Las playas de Costa Rica, ¿qué van a comparar con Honduras? Nos vamos, Julio. Mensaje final. Bueno, mensaje final. Miren, felicito al INE. El llamado es a las autoridades a que utilicen la información que se genera ahí, los estudios que se hacen en la universidad, para que puedan hacer políticas que le hagan bien al país, hombre, porque yo creo que esa es la razón de ser de estas instituciones. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Julio. Licenciada Carla. No, igual, en línea de pensamiento, yo creo que en el país también seguimos con la deuda de planificar a mediano y largo plazo, realmente con un enfoque estructural, integral y de articulación de actores, porque solo realmente no se puede, así que hay que iniciar a conversar y trabajar juntos. Licenciado Juan. Tomar decisiones basadas en ciencia, y desde la universidad estamos en la disposición de presentar datos para poder dar insumos y sobre eso hacer políticas y ponerlas en acción. Bien, Horacio. Bueno, importante entender que el problema de mercado laboral en Honduras no solo es uno, que tenemos varios retos y que hay trabajo por hacer porque esto no es reciente, históricamente ha sido varios los problemas en el país y la idea es que no se empeoren. Gracias. ¿El INE, próxima encuesta? Estamos nosotros todos los años con la misma encuesta, o sea, este dato, si usted quiere el otro año, lo volvemos a tratar. Repítame cuántos muchachos ni estudian ni trabajan. 30% de las edades de 12 a 30, más o menos 1 millón. De 12 a 30 años. De 12 a 30 años. 1 millón que no hace nada. Bueno, puesto así. ¿Y los papás qué tienen que ver en eso? Hay muchos papás con alcahuetos, ¿sabes? Sí, pero creo que no es la mayoría, creo que la mayoría de personas... Ya en esas edades creo que están emancipados, yo creo que en esas edades ya... Creo que la situación más bien es... que son de hogares también. Que no hay forma, porque si no tenés una oferta educativa para mandar a tus hijos, tampoco ahí cerca... Que no nos tome el fenómeno, y perdón que atrase, por ejemplo en Argentina, que tenías odontólogos de 35 años viviendo con sus padres todavía.
Bien, gracias a mis invitados, a ustedes, por permitirnos ingresar a sus hogares. Que tengan un feliz viernes.